Bien, ¿cómo están, jóvenes? Buenos días, vamos a empezar. Me van a confirmar el audio, por favor, si está llegando bien para empezar. Buenos días, ingeniero. Sí, se la escucha muy bien, ingeniero. Eso es, gracias. Bueno, ayer hemos hecho la clase de presentación. Por si alguien no logró conectarse, pues tienen la grabación. Por favor, revísenla. Les pido que vayan revisando la plataforma permanentemente. Vamos a comunicarnos por este medio, como ayer les indicaba. ¿Ya? Eh, lo último que ayer les había indicado es este requisito para el acceso a los exámenes, la entrega de todos los trabajos y prácticas que se hagan a lo largo del curso. Por favor, eso es sumamente importante. ¿Ya? Ahora, se ha sumado una situación de la última clase a hoy. Nos ha llegado un instructivo de la facultad que nos indica que los exámenes van a ser este semestre todos presenciales. Todos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, va a cambiar un poco la planificación original. Eh, Estábamos en la modalidad virtual haciendo muchas evaluaciones cortas, entonces vamos a regresar un poco a cómo se hacía tradicionalmente con los exámenes parciales, el examen final y la segunda instancia. A eso se van a sumar algunos trabajos, ya no tantos como en la modalidad 100% a distancia. ¿De acuerdo? Más detalles de qué días se van a tomar los exámenes, si vamos a ocupar los horarios de clase, que sería lo ideal, o tendremos que utilizar un horario adicional. Todo eso nos van a ir indicando con el paso de los días, las semanas. Todavía ahora es muy pronto para hablar de los exámenes, ¿no? Entonces el único asunto que quiero que tengan presente es que llegado el momento vamos a dar la prueba presencial. ¿Ya? Bueno, sin más, arranquemos con lo que es nuestro avance. Voy a compartirles ahora una presentación. ¿Se está viendo la presentación o aún la plataforma? A ver, alguien confírmeme, por favor. Sí, ingeniero, se está visualizando. La plataforma se me ve a mí. La plataforma. Ok, vamos a Sí. cambiar esto un segundito. Ahora sí. Un detalle más antes de que empecemos. Algunos han intentado conectarse con la cuenta que no es la cuenta UMS y claro, no logran ingresar. Por favor, ingresen todos con su cuenta UMS, ¿de acuerdo? No con sus correos particulares. La cuenta UMS es similar a la que estoy mostrando acá en mi presentación, esta, @umsedubo. Todos ustedes tienen una cuenta de este estilo, ¿correcto? Bueno, entonces empecemos. Estos apuntes yo los voy a utilizar a lo largo de la clase. No los estoy dejando en la plataforma, simplemente acá lo voy a utilizar como material de respaldo durante la clase. ¿De acuerdo? Esta es la presentación. Vamos a agrandar un poquito. Ahí está. Entonces, lo más importante, vamos a... Un segundito. Ahora sí. Vamos a abarcar este contenido abreviado, fíjense: equilibrio estático, elasticidad, mecánica de fluidos, movimiento oscilatorio, ondas, calor y dilatación de los sólidos, que es lo que el día de ayer les había comentado, con la bibliografía básica de Szymanski y la ayuda de Bill Johnston en algunos temas específicos. ¿Ok? Entonces, arrancamos con el primer tema. Hoy vamos a hablar de lo que se conoce en física como equilibrio estático, ¿de acuerdo? Que puede resumirse con esta ecuación que pueden ver acá. Cuando uno se refiere a la masa puntual, es decir, al equilibrio de una masa puntual, la condición de equilibrio estático simplemente es la que vemos acá, que no exista una fuerza neta actuando sobre este objeto. ¿De acuerdo? Si el problema se da en el plano, esta ecuación se va a descomponer en dos componentes. Por ejemplo, utilizando coordenadas cartesianas, suma de fuerzas en X, 0, suma de fuerzas en Y, 0.
Si el problema es espacial, habrá que sumar una tercera componente, suma de fuerzas en z, podríamos llamarle, igual a 0. Esto es independiente del sistema de coordenadas. En física 1 han debido ver que además del sistema cartesiano se puede utilizar coordenadas polares, coordenadas normal tangencial, etc. Sin importar en qué sistema nos encontremos, las ecuaciones se aplican igual. ¿De acuerdo? Tenemos esta figura extraída del texto de Beer, ahí tienen la referencia, que pues muestra una situación práctica en la cual se podría aplicar esta condición de equilibrio para la masa puntual. Recuerden ustedes que el concepto de masa puntual no es más que una simplificación que hacemos en física para poder, facilitarnos la tarea en un primer cálculo. ¿De acuerdo? Los objetos en la realidad, en el mundo físico, no son masas puntuales, todos tienen una geometría y esa geometría incide en su mecánica, en la dinámica, en la cinemática, en todo tratamiento que querramos hacer sobre este objeto, pues la geometría influye. ¿De acuerdo? Por eso es que nosotros estudiamos a los sólidos y no a las masas puntuales. ¿Ya? Cuando uno habla del sólido, inmediatamente aparece una variable física que es la inercia, que está directamente relacionada con la geometría del objeto. Para evitar el complicarnos con la geometría del objeto, es que idealizamos la situación considerando al objeto como si fuese un punto con masa. Si ustedes recuerdan, prácticamente todo lo que han estudiado en física, desde que se encontraban en la secundaria hasta casi todo el curso de física 1, únicamente estuvo orientado a la masa puntual, la física de la masa puntual. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si es una situación idealizada, seguramente no tiene mucho chance de verse en la práctica esta situación. Y sí, es cierto eso, pero como pueden ver en esta figura, esta es una situación real la que se está mostrando acá. Fíjense, un par de poleas, un par de personas que están ejerciendo una fuerza hacia abajo, como se puede ver, y esta carga que está siendo elevada. Y bueno, hay un punto donde se unen las dos cuerdas y donde se une esta tercera que va ligada a la masa. Y bueno, ese punto, si se encuentra en equilibrio estático, tiene que cumplir con esta ecuación. Entonces, no son muchas las situaciones reales en las que se puede aplicar esta condición para masa puntual, pero existe. Ahora, ¿cómo se hace el tratamiento matemático? Bueno, la ecuación dice sume fuerzas e iguale a 0. Inge, se está cortando su audio. Ok. A ver, ¿qué parte se ha entrecortado? ¿Desde qué parte? Me avisan, por favor. Desde cuando estabas explicando el punto A. Ok. ¿Ahora está un poco mejor o sigue entrecortado? Se escucha entrecortado, ingeniero, un poco. Un poco entrecortado. A ver, aguárdeme un segundo. Vamos a ver si podemos mejorar la señal. Aguárdeme, por favor. A ver, estamos probando nuevamente. Me avisan si está llegando mejor ahora. Ingeniero. Eso es. Ok. Bueno, entonces, a ver, regresemos a donde estábamos. Se sigue viendo la presentación, ¿verdad? Sí, Inge. Eso. Perfecto. Un segundito. Bueno. Ok, continuemos entonces. La forma de resolver el problema matemáticamente es
se reduce este diagrama de vectores que pueden ver. Miren ustedes, tenemos en el punto A eh, dos fuerzas que corresponden a las tensiones. Podríamos llamarle tensión AB de un lado, porque bueno, tenemos la cuerda que une los puntos A con B, bueno, le llamamos así, y del otro lado la tensión AC, por la misma razón. Fíjense ustedes que la geometría está bien definida en este problema. Tenemos 50 grados a un lado, 30 al otro, y el peso que está siendo elevado, que por cierto se conoce, en este caso 736 newtons, apunta en dirección vertical, es un peso, ¿no? En dirección de plomada hacia abajo. Entonces, la condición de equilibrio es simplemente que la suma de estas tres fuerzas dé cero. Por comodidad, lo que uno hace es descomponer en X y en Y, pues Disculpe, no se ve su pantalla. no se ve la pantalla, nadie está viendo la pantalla. Se ve la pantalla. Se ve, Se ve, ingeniero. Ah, ya, se ve. Se ve, ok. ingeniero. Ya, está bien. Entonces debe ser tu internet. ¿Ya? Saben, aprovechando esta situación, les aviso algo más. No solamente el tema de los exámenes se ha vuelto, o sea, nos han indicado que vuelven a ser presenciales, sino que nos están dando la chance de volver en algunas materias. Entonces, es muy probable que esta materia, esta física 2, la pasemos de manera presencial. ¿De acuerdo? Y bueno, con eso solucionamos este inconveniente de las conexiones a internet que ha ido dificultando, ustedes lo saben, ¿no? A veces se le va el internet al docente, a veces se le va el internet al estudiante y dificulta la comunicación. Entonces, vayan tomando en cuenta eso, por favor, ¿ya? Aún no tenemos más detalles. Desde cuándo sería, cómo sería, no nos han dado más detalles, pero es muy probable que esta materia la pasemos de manera presencial, ¿ya? Bueno, entonces, suponiendo que se está viendo bien ahora la pantalla, continúo con lo que estaba diciendo. Desde un punto de vista matemático, el problema termina siendo muy sencillo. Es simplemente la suma vectorial de estas tres fuerzas que tiene que dar cero. Por simpleza, podemos trabajar en X y en y por lo tanto decir suma de fuerzas en X 0, suma de fuerzas en Y 0. Este tipo de cálculo lo podemos hacer muy rápidamente porque todos ustedes ya saben sumar vectores. ¿De acuerdo? De hecho, me gustaría que en este preciso momento me digan cuánto tendría que valer la tensión en AB y cuánto la tensión en AC para esta condición de equilibrio. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo más sencillo, repito, descomponer la tensión AB en X y en Y, descomponer la tensión AC en X y en y hacer la suma. Por un lado en X, por otro lado en Y, e igualar a cero. ¿De acuerdo? A ver, vamos rápidamente todos con ayuda de una calculadora o una hoja de papel haciendo ese cálculo. Vamos a dar 2 minutos para terminar el ejercicio, por favor. Vamos todos trabajando. Si alguien tiene algún resultado, avísenos, por favor.
Yo voy a hacer acá unos trazos para tratar de mostrar lo que quisiera que todo el mundo vaya calculando. Reitero, estamos utilizando esta condición de equilibrio. La suma de fuerzas tiene que dar 0. La fuerza es un vector. Esto se descompone entonces en suma de fuerzas en x0 y suma de fuerzas en y0, adoptando x y y de la manera más habitual, ¿no? X en la horizontal y y en la vertical. ¿Alguien confírmeme que se está viendo lo que estoy escribiendo, por favor? Sí, sí, claro, Ingeniero, se Eso ve. es. Perfecto. En la dirección X voy a descomponer las fuerzas. Tendríamos la tensión, utilizando la notación, ¿no? Tensión AC por el coseno de 30, apuntando a la derecha. Como estoy diciendo que la derecha es positivo, entonces esta componente sería positiva. Menos la tensión AB por el coseno de 50. Y fíjense que no hay más fuerzas. Entonces la ecuación dice, sume todas las fuerzas que apuntan en la dirección X igual a 0. Bueno, no hay más. Entonces igualo a 0. Del otro lado, tengo que hacer lo mismo, pero ahora tenemos hacia arriba las dos componentes de las tensiones. Entonces vamos a poner así, tensión, otra vez voy a empezar por la AC, que la tengo al lado derecho. Ahora sería por la componente seno, ¿lo ven todos? Más la tensión AB, también multiplicada por la componente seno, ahora de 50. Pero la ecuación no termina ahí porque tenemos una fuerza de 736 que apunta hacia abajo, con lo cual esto quedaría así. Entonces, se ha obtenido un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿no? Las incógnitas son las dos tensiones. Hay que resolver el sistema. ¿Cómo se resuelve el sistema? Bueno, este ya es un problema sumamente básico de álgebra que todos ustedes lo saben hacer. Pueden resolverlo a mano, pueden resolverlo con ayuda de sus calculadoras o incluso de un modo más sofisticado, colocando a un programa de matemáticas o algo por el estilo. No interesa la forma, sino el resultado. ¿Cuál es el resultado? A ver. La tensión de AC va a ser 480.389 y la tensión de AB va a ser 647.227. Eso es. A ver, voy a anotarme de nuevo, por favor. La tensión AC, ¿cuánto sale? 480.389. Ok. Lo voy a anotar así como me está dictando su compañero. Esto está en newtons. Y la otra tensión, que sería la BC, o perdón, la AB, 647.227. eso es, newtons. Muy bien, en consideración, si alguien obtuvo lo mismo o distinto, avísenos. Es Es correcto, ingeniero. Es correcto. Muy bien. Entonces, el ejercicio es muy sencillo. Fíjese que este primer tipo de problema es muy sencillo. Es prácticamente una suma vectorial lo que estamos haciendo. Nada más. Sin embargo, siempre hay cosas que se pueden aprovechar y en este caso, una de ellas pasa por el número de decimales que utilizamos para expresar la respuesta. Una cosa es el cálculo, en el cual nosotros podemos poner 3, 4, 5, 9 decimales, dependiendo de la calculadora que estemos usando, y otra ya es la respuesta final. La respuesta final obviamente tiene que ser coherente con todo el problema, tiene que ser coherente con la situación física de la cual se está hablando. En este caso, fíjense ustedes, el único dato que se tiene de fuerza no trae unidad, no trae decimales. Es muy importante mirar la precisión con la cual nos han dado los datos, porque con esa misma precisión con la que nos han dado los datos, nosotros tenemos que devolver la respuesta. Inge, creo que se está entrecortando. Sí, ingeniero, eso está. ¿Otra vez? A ver, Ingeniero, disculpe. ¿sí? Sí, ingeniero, su audio de nuevo.
Caramba, ya estamos con otra red, pero sigue saliendo mal esto. A ver, ¿ahora ha mejorado un poquito? Sí, ingeniero. Ok. De todas maneras, la grabación que yo les voy a dejar no depende de la conexión. Así es que ahí pueden revisar si es que algunas partes no han podido escuchar bien, pueden revisar, va a salir correcta la grabación. ¿Ya? Bueno, entonces esto les decía. ¿Con cuántos decimales? A ver, ¿alguien podría darme su opinión? ¿Con cuántos decimales debería dar la respuesta a este problema? Con ninguno, hija. Con ninguno, claro. Si yo doy la respuesta sin decimales, nadie me puede objetar nada. Porque quienes me han dado los datos, me los han dado así, sin decimales. Tanto en física como en ingeniería es importante el tema de los decimales. A ver, voy a ahondar en este asunto. El peso en este problema valía 736 newtons. No es lo mismo decir 736 que decir 736.0 o decir 736.00. Obviamente, en ambos casos estamos hablando del mismo peso. O sea, las personas que van a estirar las cuerdas a ambos lados van a sentir el mismo peso, no hay diferencia. Pero la diferencia pasa por la precisión con la cual se puede medir o se ha determinado esta carga. Estos 736 newtons, si lo dejo sin decimales, significa que a la hora de medir este peso, porque de otra forma no se sabría cuánto vale, ¿se dan cuenta? O sea, pónganse en la situación real. Quien dio el dato de que esta caja pesa 736 newtons es alguien que ha pesado esto, ¿no? Por lo tanto, ha hecho una medición de este peso. Bueno, quien hizo esta medición, si nos dice que el peso es 736, nos está queriendo decir que el instrumento de medición con el cual trabajó no le permitía mirar a los decimales. O no le interesa darnos una precisión hacia las décimas de Newton. Se queda con 736. En cambio, si el que me da el dato me dice 736.0, eso significa que está esperando una precisión a la décima del Newton. Por eso me ha dicho 0.0. El instrumento con el cual ha medido el peso tenía una precisión a la décima de Newton. Por eso tenemos este dato. Y la respuesta habrá que darle con un decimal. Y si me dice 736.00, significa que he utilizado un instrumento más fino todavía con una precisión a la centésima de Newton. Entonces se espera una respuesta a la centésima de Newton también. Así es como nos entendemos en física. ¿De acuerdo? Tanto en física como en ingeniería, las cosas solo tienen sentido si se pueden medir. Lo único que importa al final de cuentas es lo que se puede medir. Y cuando yo mido, lo hago con distintas precisiones. ¿De acuerdo? Entonces, en los problemas que vamos a analizar, no hace falta colocar, por ejemplo, acá de cálculo le ha salido a su compañero .389. Es una precisión excesiva, no se necesita tanto. Tranquilamente esto podríamos redondearlo a 0 decimales y dejar acá como 480, utilizando las reglas de redondeo que todos ustedes conocen. Y la otra fuerza como 647, y nadie podría decirnos que le falta precisión a nuestro resultado. A lo sumo, pero realmente a lo sumo, podríamos colocar un decimal, en cuyo caso aquí pondríamos .4 y en el otro caso .2. Pero si no se coloca ese decimal, no tiene nada de malo nuestra respuesta, porque el dato original, reitero, me lo han dado sin decimales. ¿Ok? Entonces, hago énfasis en esto porque muchos estudiantes arrastran algunas recomendaciones que les dan en sus cursos básicos, principalmente en la secundaria, donde les dice, bueno, problema de física va a dar la respuesta con 2 decimales.
pero en la vida real eso no funciona así. O sea, 2 decimales depende de si con 2 decimales de precisión se han medido los datos. Y si he medido con 3, entonces me tiene que dar la respuesta con 3. Y si he medido con 0 decimales, entonces me da la respuesta con 0 decimales. Esa es la lógica y les pido que mantengan esto durante el desarrollo del curso, por favor. ¿Ok? Entendida esta situación, más el ejemplo, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Por mi parte no, ingeniero, se entendió. Todo entendido, excelente, muchas gracias. Muy bien, pasemos adelante. En el libro de Beer van a encontrarse con varios ejercicios de esta parte de equilibrio de la masa puntual. ¿Ya? Pero todos terminan siendo tan sencillos como el que acabamos de ver. Esto nos da pie para acercarnos un poco más a los problemas que nos interesan en la realidad. Ya no el equilibrio estático de la masa puntual, sino el equilibrio estático del sólido. Del sólido. Por el momento, del sólido rígido. Recuerden ustedes qué significa sólido y qué significa sólido rígido. Esto lo han tenido que ver en Física 1. Cuando uno habla de sólido, se está refiriendo a un sistema de muchas partículas, ¿de acuerdo? No son 2 o 3 o 100 o 1000, son realmente muchas partículas que están formando un todo, un continuo. Eso es un sólido, ¿no? Adicionalmente, nos estamos refiriendo, pensando en los estados de la materia, en aquel estado de la materia, en el sólido. ¿Ok? Bueno, el término rígido hace referencia a que la separación, la distancia que hay entre partícula y partícula que forma el sólido no cambia. Por mucho que actúen sobre el sólido una serie de fuerzas externas, la distancia entre partícula y partícula que conforma el sólido no cambia. Y eso tiene una consecuencia. Eso implica que la forma, la geometría del sólido no va a cambiar. Por eso se dice rígido. Rígido significa, en otras palabras, indeformable. ¿De acuerdo? Entonces, por el momento vamos a estudiar a los sólidos, pero los sólidos rígidos, los que no se deforman. Acá en esta fotografía, que de nuevo ha sido extraída de la referencia de Bill Johnston, tenemos, por ejemplo, las llantas de este tractor. Se las puede suponer como sólidos rígidos, pero en la realidad no lo son, porque lógicamente, debido al peso de la máquina, las llantas se deforman al estar en contacto con el terreno. Entonces, la verdad es de que los sólidos son deformables. Todos los sólidos son deformables, no son rígidos. ¿Ok? Pero por ahora mantengamos este supuesto. ¿Ya? Muy bien. Vamos a analizar el equilibrio en el plano. Y la condición sigue siendo que la suma de fuerzas valga 0. Como estamos en el plano, otra vez digo, suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y. Pero acá se suma una tercera condición. Y es que la suma de momentos tiene que dar 0. Bueno, para eso yo necesito recordar qué es momento. ¿Alguien me puede decir qué es momento? Si no me equivoco, es la fuerza por la distancia del brazo. ¿Okay? Exacto, fuerza por brazo. Sí, sí, sí. Fuerza por brazo es la manera más simple de entender lo que es un momento. ¿De acuerdo? Donde hay que aclarar que brazo es la distancia entre la línea de acción de la fuerza y el punto donde se está calculando el momento. Fíjense ustedes que acá se dice suma de momentos respecto de un punto que, bueno, de forma genérica se lo denota por O, pero esto representa a un punto en particular.
dentro del sistema. Por ejemplo, acá, miren la fotografía que tenemos. Esta es la situación real y este es nuestro modelo. Muy simpático nuestro modelo. Y vean ustedes cómo se identifican los puntos importantes. Hay un punto importante que es este A, que es donde tiene contacto la rueda trasera con el piso. Todo esto marca esta ubicación del punto A, ¿no? Seguramente el punto A está justamente aquí en el centro de la rueda, ¿ya? No importa. Lo que interesa es que está marcando esta línea de referencia. Esto es A. Lo propio en la otra rueda, esto es B. Pero hay otros dos puntos importantes. El punto en el cual actúa la carga. Claro, en verdad esta maquinaria sirve para, bueno, elevar cargas. Entonces, bueno, esta carga tiene un peso. En esta figura nos dan el dato del peso, 900 libras. Fíjense cómo otra vez entramos en una simplificación. Ustedes, si se ponen en la situación real, lo que está cargando este tractor, pues será, qué sé yo, agregado, arena, algún tipo de material de ese estilo, que no es una carga puntual. Pero en física acostumbramos a hacernos la vida más fácil, simplificando las cosas. Entonces, nuevamente, todo el volumen que se encuentra acá lo estamos concentrando en un solo punto, como si fuese una carga puntual. Bueno, esa carga, supongamos, vale 900 libras. Entonces es muy importante saber dónde está cayendo, en qué punto está cayendo esta carga. ¿De acuerdo? Por eso se lo va a acotar, se lo va a referenciar. Y hay un cuarto punto sumamente importante, como pueden ver acá. Este punto, que en la figura es el punto G. Seguramente G viene de gravedad y este es el centro de gravedad de todo el sistema. Entonces es bastante lógico, ¿no? ¿Dónde podría estar el centro de gravedad de todo este sistema? Pues más o menos por acá, donde se concentra la mayor parte del peso. ¿De acuerdo? No importa en este momento cómo se calcula este centro de gravedad, lo vamos a tomar como dato. ¿Ok? Entonces fíjense ustedes que con la información que nos dan aquí abajo, nosotros tenemos las distancias del punto A, del punto B y del punto donde cae la carga de 900 libras respecto de G. Y en consecuencia tenemos los brazos. Entonces, cuando yo hablo de brazo, me estoy refiriendo a la distancia que hay desde la línea de acción de la fuerza. Aquí yo veo una fuerza, 900 libras. Desde la línea de acción de la fuerza hasta donde se encuentra nuestro punto de referencia donde queremos calcular los momentos. Por lo general los momentos se calculan en este tipo de problemas respecto del centro de gravedad. Entonces, respecto de G, ¿qué distancia hay desde la línea de acción de esta fuerza hasta el punto G? ¿Qué distancia hay? 90. 90 pulgadas. 90 pulgadas. ¿Sí? Esta IN significa pulgadas, obviamente. Entonces, 90 pulgadas. Ahora, en el punto A y en el punto B tenemos una fuerza normal, ¿no es verdad? Porque está la máquina en contacto con el suelo en estos dos puntos. ¿Sí? Seguramente en la realidad tenemos ruedas del otro lado que no estamos viendo. Aquí estamos viendo el problema en el plano, como si fuese una sola rueda. Todos sabemos que esto no es así. En la realidad son 4 ruedas. Pero podemos hacer de cuenta que las 2 ruedas son una sola y concentra toda la carga de la parte trasera de la máquina, esta única rueda que estamos viendo acá. ¿De acuerdo? Entonces eso es bastante sencillo de hacer. En verdad tengo 2 ruedas, yo tomo como una sola. Si hubiese tomado a las 2 como se da en la situación real, tendríamos que colocar la mitad del peso para una rueda y la otra mitad para el otro lado. Y si vamos a tomar una sola, entonces colocamos el peso completo. Bastante lógico, ¿verdad? Bueno, entonces lo que importa es que en este punto, justo donde estoy marcando, hay
Hay una fuerza normal que apunta de abajo hacia arriba, que es la fuerza que hace el terreno sobre la máquina, sobre el sólido. Y lo propio en B. Ese par de fuerzas tiene su brazo también, ¿no? Acá no se está mostrando en la figura, voy a tratar de dibujarlo. Pero evidentemente yo tengo un par de fuerzas que estarían por acá. Un segundito, vamos a ponerlo así. Que sería más o menos esto, ¿no? Aquí habría una fuerza y aquí habría otra. ¿Conozco los brazos? Claro que sí. A esta le podría llamar normal en A, por ejemplo, y a esta otra normal en B, por ponerle un nombre. Al final no importa. ¿Conozco el brazo de la normal A? Claro que sí. El brazo de la normal A es esta distancia, 20 pulgadas. Y el brazo de la normal B es toda esta otra distancia, que aquí lo estoy viendo, 40 pulgadas. Asimismo, las fuerzas que generan momentos, los momentos ocasionan una rotación respecto del punto, en este caso es el punto G. Solo hay dos opciones, ya que estoy analizando en el plano. O el momento se da en este sentido, o el momento se da en el sentido opuesto. Entonces, volvamos a la fuerza de 900 libras. La fuerza de 900 libras respecto de G, que es mi referencia, hace un momento en el sentido horario o antihorario. Horario sería esto y antihorario sería esto. ¿Quién me dice? Horario. Horario, claro que sí. La fuerza de 900 hace un momento horario. La fuerza NB, momento horario o antihorario. 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 Y la fuerza NA, Horario. horario. Eso es. ¿De acuerdo? Esto es muy básico. Si han tenido la oportunidad de hacer alguna materia ya relacionada con esto, pues lo que estoy acá indicando es muy, pero muy básico. ¿Ok? Pero la clase está pensada en quienes están viendo por primera vez este tipo de problemas. Entonces, por favor, les pido, quienes están en esa situación, reflexionar sobre esto que acabo de indicar. El sentido del momento. Esta fuerza de 900 libras hace un momento en el sentido horario respecto de G. Todo el mundo lo tiene que ver así. Si gustan, podrían usar la regla de la mano derecha, situar los dedos de la mano derecha en la dirección de la fuerza y luego tratar de girar hacia el punto G, en cuyo caso la propia mano les va a decir el sentido en el cual se está dando el giro. Pero la verdad es de que es tan notorio esto que no necesito ni usar mano derecha ni nada. Rápidamente me debería de dar cuenta el sentido. ¿Ok? Bueno, entonces las ecuaciones de la estática terminan siendo, además de estas dos que ya vimos hace rato, estas tres, o sea, esta tercera quiero decir, se suma. ¿Ya? Muy bien. Sigamos adelante. Si alguien tiene alguna observación, simplemente la hace, por favor. Ya cuando analizamos problemas de equilibrio estático, resulta importante considerar cómo se apoyan los sólidos, porque caso contrario no estarían en equilibrio. Ustedes piensen en el ejemplo de este tractor, por ejemplo. Los puntos de apoyo llegan a ser el punto A, el punto B, donde está en contacto el sólido con el suelo, por ejemplo. Y en todos los demás problemas siempre vamos a tener que apoyar de alguna manera al sólido, porque si no, este no podría estar en equilibrio. Hay distintas formas de restringir el movimiento de un sólido. Hay distintos tipos de apoyos. Los más conocidos son estos tres: el apoyo móvil, el apoyo fijo y el apoyo empotrado o simplemente empotramiento. ¿De acuerdo? Para poder entendernos entre físicos, entre ingenieros,
se ha adoptado una simbología. El apoyo móvil se simboliza así. El apoyo fijo se simboliza así. Y el empotramiento se simboliza así. Ahora, ¿qué diferencias hay entre cada tipo de apoyo? Acá está esta barra horizontal que ustedes ven. Puede ser una viga, puede ser cualquier sólido con una geometría horizontal que está apoyada en su extremo izquierdo. ¿Ok? El punto es el siguiente. Si el apoyo es móvil, este extremo de la barra, este punto en la barra, no puede desplazarse sobre la vertical, porque el apoyo se lo impide. Un apoyo es una restricción al movimiento. Debido al apoyo móvil, este punto no puede moverse en la vertical. Pero ¿qué pasa sobre la horizontal? ¿Hay alguna restricción? Pues no hay. Por eso se llama apoyo móvil. Y fíjense que la simbología me hace pensar en algo así como algo que está sobre ruedas, sobre un rodillo, un patín, cualquier situación parecida, si ustedes se dan cuenta. A ver, párense sobre un patín. La restricción la van a sentir en el sentido vertical, pero en el sentido horizontal no. No hay nada que impida que el sólido se desplace horizontalmente. A esto se conoce apoyo móvil. En términos de reacciones, solamente hay una reacción vertical. Esta reacción se debe a que está restringido el movimiento en la vertical, pero en la horizontal no. Por eso no hay reacción horizontal. ¿Se dan cuenta? El otro tipo de apoyo se llama apoyo fijo y se parece al anterior, incluso el símbolo es similar, pero sin las rueditas, sin el rodillo. ¿Qué significa esto? Que este punto del sólido está restringido tanto en la vertical como en la horizontal. Por lo tanto, las reacciones son dos. Podríamos llamarle reacción en X y reacción en Y. ¿De acuerdo? Ahora, cuando digo las reacciones son dos, me estoy refiriendo a que está restringido en X y en Y, por lo tanto hay una componente de la reacción en X y otra en Y, porque físicamente hablando, la reacción es una sola. En este caso, la reacción sería la suma vectorial de Rx más Ry, más o menos por acá estaría la resultante. O sea, la reacción, que no es más que la fuerza, el resultado de la fuerza normal, apunta en una dirección, o sea, es una sola fuerza, quiero decir, es una sola fuerza. Nosotros por costumbre y por comodidad más que por costumbre, la descomponemos en una vertical y en una horizontal. ¿Ya? Bueno, el último tipo de apoyo que vamos a ver es el empotramiento. El empotramiento lo que hace es restringe al sólido a moverse, a este punto del sólido, a moverse en la vertical y en la horizontal, por eso hay reacción Ry y Rx, pero además restringe al giro. No hay posibilidad de giro, de rotación. Por eso es que aparece una tercera reacción que aquí le llamamos momento M. Ahora, ya que he usado X y Y para las componentes, entonces uso momento MZ para hacer notar lo siguiente. Si yo he puesto X y Y es porque estoy sobreentendiendo que en el plano de la pantalla X va en la horizontal, Y en la vertical. ¿Y Z dónde estaría? Bueno, Z sería la dirección perpendicular al plano de la pantalla. Y si ustedes se dan cuenta, este momento tiene como eje de rotación al eje Z. Por eso es que se coloca momento MZ. Bueno, entonces son tres reacciones. Conclusión, para los tres tipos más comunes de apoyo, en el móvil una reacción, en el fijo dos reacciones, en el empotramiento tres reacciones. ¿Cómo podría yo lograr estos apoyos en la realidad? Bueno, el que lo puedo lograr sin ningún inconveniente es el apoyo móvil. Yo agarro cualquier sólido y lo apoyo en lo que yo guste, de manera que restringe en la vertical, pero no restrinjo el movimiento horizontal. Esto es fácil de lograr. Ahorita agarren su lápiz, su celular, su calculadora, lo que sea, apóyenlo donde gusten, sin restringir en la horizontal, pues eso es un apoyo móvil.
El apoyo fijo tampoco es tan difícil de lograr, solo que tengo que restringir el movimiento en la horizontal y en la vertical. ¿Ok? El que sí es más complicado es el empotramiento. La misma palabra, en castellano la palabra empotramiento o empotrar, significa que algo tiene que estar encajado en algo. En este caso, esta viga y este empotramiento que podría ser la pared, por ejemplo. ¿Verdad? Uno puede empotrar una viga en una pared, pero ¿qué significa empotrar la viga en la pared? Significa hacerle un hueco a la pared e introducir una fracción de la viga en la pared. Solo así la viga va a estar empotrada en la pared. También se pueden empotrar elementos en el suelo, que es algo que hacemos habitualmente en ingeniería, ¿no? Si han visto ustedes, para elevar un edificio, una casa, lo que fuere, se excava el terreno y se introducen los apoyos, se construyen los apoyos de la estructura, lo que llamamos las fundaciones de la estructura, enterradas en el suelo. ¿Por qué se hace eso y no se coloca sobre la superficie? Bueno, porque si colocáramos sobre la superficie, el apoyo sería tipo fijo y eso no me da la suficiente estabilidad. Es preferible empotrar la estructura, tratar de introducirla lo más adentro que se pueda, en este caso en el terreno. Esa es la idea del empotramiento. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a trabajar con estos tres tipos de apoyos a lo largo de este tema. ¿Ya? Si hay alguna pregunta, algo que quieran que se aclare, por favor. Entonces, Inge, estos son solo símbolos, ¿no? Por ejemplo, el apoyo móvil, como usted decía, puede ser una lata, una rueda, cualquier cosa, ¿no dice? Correcto, correcto, correcto. Esta es solamente simbología. Toda vez que yo tenga un apoyo que restrinja solo en la vertical, en este caso, y no en la horizontal, entonces lo voy a simbolizar así, solo para que nos entendamos entre ingenieros. ¿De acuerdo? Pero en la realidad, este apoyo puede ser pues, muy diverso. Una gran cantidad de situaciones que se pueden ajustar a esto. ¿De acuerdo? Ahora, hay otro detalle más, y con esto ya voy concluyendo la clase de hoy. Estos tres tipos de apoyo están bastante bien definidos por medio de estas reacciones y demás. En el mundo real, no siempre se tienen apoyos que sean o sea, que encajen a la perfección con alguno de estos tres. A veces tenemos casos intermedios y esto se nota principalmente entre el apoyo fijo y el empotramiento. Muchas veces el ingeniero, cuando hace sus cálculos, dice, bueno, yo voy a calcular suponiendo apoyo fijo o yo voy a calcular suponiendo empotramiento. Pero cuando va a construir lo que vaya a construir, en la realidad no tiene ni apoyo fijo ni empotramiento, tiene una situación intermedia. Este es un problema práctico, ¿de acuerdo? Pero ustedes van a tener la oportunidad de ver cómo se resuelve esa situación ya en materias más arriba, cuando ya se esté aplicando todo esto a problemas específicos de la ingeniería. Por ahora vamos a pensar como lo hacemos en física, idealizando, simplificando las cosas para poder entender primero los conceptos y una vez que tengamos las ideas bien claras, recién pasaremos a resolver problemas más parecidos a la realidad. Por ahora vamos a suponer que todos nuestros apoyos van a caer en alguno de estos tres casos y nada más. ¿Ok? Bueno, yo me detengo en esta parte. Les pido que utilicen el libro de Beer, los capítulos, el capítulo 2 y el capítulo 4, vayan repasándolo para complementar lo que yo he avanzado el día de hoy. Voy a dejar para la clase siguiente ya un primer ejercicio, que lo tengo acá, pero bueno, esto lo vamos a ver el lunes desde el arranque de la clase. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de que terminemos la sesión, por favor. Disculpe, ingeniero, ¿hay auxiliar en la materia? Disculpe. Ah, sí. Hay auxiliar. El día lunes va a estar en la clase para que converse con ustedes y queden un horario. ¿De acuerdo? Eso es. Está bien, gracias. Listo. Bueno,
Nos detenemos acá entonces, jóvenes. Hasta el día lunes. Buen día a todos. Muy bien, Hasta luego. ingeniero. Hasta luego, Inge. Perdón, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.